Sí. Vamos a ver. Sigue fuerzas intermoleculares, ¿ok? Capítulo 11 del libro. Es teoría. Vamos a explicar la teoría de fuerzas intermoleculares. Profe, eso ya lo considero, o sea, ya lo consideramos como segundo parcial. Aquí empezamos con segundo parcial, ¿ok? Gracias. Profe, ¿y sí Entonces, vamos básicamente, perdón, ¿qué? ¿sí vamos a Diga. presentar primer parcial? Lo vamos a ver, pues todavía estamos viéndolo. Ustedes me dicen si quieren presentarlo, lo presentaríamos a lo mejor la semana que entra Si o queremos. a la siguiente. ¿Ok? Ok. ¿Sí? Como quiera, bueno, de los temas del primer parcial ya están bien definidos, ya les di problemas, hay más problemas en internet, y pues no creo que tengan mucha dificultad, ¿ok? Entonces, pero si es necesario que repasemos, pues repasamos, ¿verdad? Ahí nos ponemos de acuerdo la siguiente clase, el viernes. Ok, entonces, el capítulo 11 se refiere a fuerzas intermoleculares de líquidos y sólidos. Una fuerza intermolecular, como la palabra lo dice, es entre las moléculas, porque hay otras fuerzas intramoleculares. ¿Cuáles serían las fuerzas intramoleculares? Pues entre las mismas moléculas. A ver, inter es una cosa, intra es otra cosa, ¿ok? Intermoleculares es entre las mismas moléculas. Intramoleculares, ¿qué sería? Dentro de una sola molécula. Dentro de la molécula. Las fuerzas que hay dentro de las moléculas. ¿Y cómo les llamamos a las fuerzas que mantienen unidas las moléculas? Dentro de ellas. Por ejemplo, una molécula de agua. ¿Qué es lo que está unido en una molécula de agua? Oxígeno e hidrógeno. Exactamente. ¿Y qué es lo que las mantiene unidas? Los enlaces. Los enlaces. Exactamente. Entonces, las fuerzas intramoleculares son los enlaces químicos, ¿sí? Son los que están dentro de la molécula. Los enlaces son los que mantienen los átomos de uno unidos a los átomos de otro que forman la molécula, ¿ok? En este caso, los enlaces o las fuerzas intramoleculares solamente se rompen cuando hay una reacción química. En este caso, son fuerzas intermoleculares, o sea, entre una molécula y otra, ¿ok? No son enlaces químicos, son fuerzas que existen entre las moléculas, ¿ok? Entonces, bueno, esto ya lo vimos, lo de los estados de la materia, pero a final de cuentas, lo que queremos ver aquí es que las fuerzas entre las moléculas son grandes solamente cuando las moléculas están muy cerca unas de otras, o sea, en el estado sólido y en el estado líquido. En el estado gas, la fuerza que hay entre las moléculas es nula, ¿ok? A menos que sometamos el gas a una presión grande y que juntemos las moléculas de una manera forzada. Pero un gas normalmente no tiene fuerzas entre sus moléculas, ¿ok? Entonces nos vamos a concentrar en las fuerzas que hay en los líquidos y en los sólidos.
A ver, García Bruno, ¿anda por ahí? Sí, profe. Lea, por favor. Estados de la materia. Debido a que en los estados del líquido las partículas están más juntas, nos referimos a ellos como fases condensadas. Ok. Continúe. El estado de una sustancia en particular a una temperatura y presión depende de dos entidades antagónicas: la energía cinética de las partículas y la fuerza de atracción entre las partículas. Muy bien. Siga. Fuerzas intermoleculares. Las atracciones entre las moléculas no son tan fuertes como las atracciones intramoleculares que contienen. Ok, continúe Cantú Villarreal. Las fuerzas intermoleculares. Las atracciones entre las fuerzas intermoleculares son, sin embargo, lo suficientemente fuertes para controlar las propiedades físicas, tales como puntos de ebullición, fusión, presiones de vapor y viscosidades. Ok. Entonces, estas propiedades físicas dependen de la fuerza que hay entre las moléculas, ¿ok? En ninguna de estas propiedades existe una reacción química. Puntos de ebullición, de fusión, estos son cambios de estado físico, presiones de vapor y viscosidades, ¿ok? Continúe. Estas fuerzas intermoleculares como un grupo se conocen como fuerzas de Van der Waals. Ok. Las fuerzas de Van der Waals son las siguientes. Interacciones dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno y fuerzas de dispersión de London. ¿Ok? Primero vamos a ver la que es interacción ion-dipolo. Para esto es importante mencionar una cosa. Todas las sustancias se dividen en dos grupos. ¿Ok? De acuerdo a la forma y características de las moléculas que las componen. ¿Ok? Todas las sustancias que son compuestos, ¿sí? Todos los compuestos, acuérdense que un compuesto está formado por moléculas de dos o más átomos diferentes, ¿ok? Un compuesto, por ejemplo, es el agua, el dióxido de carbono, el cloruro de fierro, el óxido de fierro, etcétera, etcétera, ¿ok? Esas sustancias están divididas en dos grupos: las sustancias polares y las sustancias no polares. ¿Ok? Una sustancia polar es aquella que, ¿alguien me puede decir si saben qué es una sustancia polar o cómo se distingue una sustancia polar? ¿Son aquellas que se pueden disolver en el agua? Se puede decir que sí. Son aquellas que se pueden disolver en el agua, pero o sea, la definición de una sustancia polar es aquella, o sea, ¿qué nos dice cuando decimos que algo es polar? ¿Que forma puentes de hidrógeno con el agua? No, no. Los Que puentes de tiene hidrógeno polos. son otra cosa. Que tiene polos, ¿ok? O sea, una molécula polar quiere decir que de un lado es negativa y del otro lado es positiva, ¿sí? Por ejemplo, siempre que tenemos un anión y un catión, tenemos una molécula polar, porque, por ejemplo, cloruro de sodio, el cloro es negativo, el sodio es positivo, de tal manera que esa molécula, del lado donde está el sodio va a ser positiva y del lado donde está el cloro va a ser negativa. Esa es una molécula polar, ¿ok? Todas las sales son polares porque todas las sales están compuestas por un metal que es positivo y un no metal que es negativo, ¿sí? Entonces,
las sales son polares. El agua es polar también, ¿sí? Por una razón. ¿Alguien sabe por qué el agua es polar? Porque su oxígeno es electronegativo y los hidrógenos tienen carga positiva, entonces pueden hacer puentes de hidrógeno entre sí. Entonces tiene los dos polos. ¿Tiene los dos polos? ¿Por qué tiene los dos polos? Porque el hidrógeno tiene carga positiva y el oxígeno negativa. Sí, pero por ejemplo, vamos a suponer que el azul este es el oxígeno. ¿Sí? Y este Achis. ¿Tiene que ver con los radios atómicos? ¿Mande? ¿Tiene que ver con el No. radio atómico? No, tiene que ver con la estructura espacial de la molécula. Por ejemplo, el agua, si tuviera un hidrógeno de un lado y un hidrógeno del otro lado, entonces no sería polar porque de este lado sería positivo y de este lado sería negativo, ¿verdad? ¿Cómo está la molécula de agua? ¿Alguien se acuerda? Tiene un ángulo de 103 grados entre los hidrógenos, más o menos. O sea, los hidrógenos no están uno de un lado y otro de otro lado, ¿o sí? No. Están más o menos así. Uno así y otro así. ¿Ok? ¿Sí lo están viendo? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Aquí los enlaces estarían aquí y el otro enlace estaría aquí. ¿Ok? Esa característica del agua, de tener esos enlaces con esos ángulos, hacen que el agua precisamente sea del lado de donde están los hidrógenos, positiva, y del lado donde está el oxígeno, negativo. ¿Ok? Entonces, esa simple estructura del agua hace que el agua sea polar. Si el agua, los hidrógenos en otro ángulo diferente, posiblemente no sería no polar. ¿Ok? Aquí lo importante que debemos de saber es que las sustancias polares se disuelven en sustancias polares y las sustancias no polares se disuelven en sustancias no polares. ¿Ok? Por lo tanto, cualquier sustancia que no se disuelva en agua es no polar, pero no necesariamente quiere decir que si no se disuelve en agua no se va a disolver en ninguna otra sustancia. Si nosotros agarramos una sustancia no polar
puede disolverla. Por ejemplo, una sustancia no polar sería la acetona que usa o la pintura de uñas, ¿sí? La pintura de uñas sabemos que pues aguanta el agua, ¿verdad? Si tú te lavas las manos no se cae, ¿ok? Entonces, quiere decir que en automático, si el agua no puede disolverlo, entonces quiere decir que esa pintura es una sustancia no polar, ¿ok? La tendríamos que disolver con otra sustancia no polar. Por ejemplo, ¿con qué se puede quitar el esmalte de uñas? Con la acetona. Con acetona. ¿Con qué otra cosa? Con solventes polares. Con solventes no polares. No polares, perdón. Porque el agua es polar, acuérdense, el agua es polar. ¿Okay? ¿El thinner, profe? El thinner también, obviamente no lo intenten porque el thinner es demasiado fuerte y les puede irritar la piel. Pero el thinner también funciona para quitar las sustancias no polares. ¿Ok? Entonces, usted se puede quitar con thinner o con acetona, o puede haber otras cosas también. Incluso hay algunos alcoholes. El aguarrás. El aguarrás también. ¿Sí? Todos esos son solventes no polares. ¿Ok? Para el caso de los polares, pues generalmente nada más utilizamos el agua, porque pues, como el agua es muy abundante y es polar, pues no necesitamos otro solvente que sea polar, ¿verdad? ¿Ok? Prácticamente siempre que tengamos que disolver algo que es polar, lo disolvemos en agua. ¿Ok? Todas las sales, habíamos dicho que todas las sales están formadas por un catión y un anión. Quiere decir que todas las sales se disuelven en agua. Pero ¿qué es lo que pasa cuando una sal se disuelve en agua? ¿Qué pasa con la molécula de sal? ¿Se disocia? Se disocia, ¿sí? Y esto es porque pasa lo siguiente. Cuando una sal entra en contacto con el agua, se da la interacción ion-dipolo. El ion viene siendo la sal que se separa en iones y el dipolo viene siendo la molécula de agua, ¿ok? De la Rosa, ¿anda por ahí? Sí, Lea. interacciones ion-dipolo. Un cuarto tipo de fuerza. Son importantes en soluciones de iones. Sí, continúe. La intensidad de estas fuerzas son las que hacen posible que las sustancias iónicas se disuelvan en disolventes polares. Muy bien. Entonces, una sustancia iónica, pues es una sustancia polar porque tiene iones. Y un disolvente polar, pues es el agua. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, vamos a suponer que es una molécula de cloruro de sodio. El cloro es negativo, sería el rosa. El sodio es positivo, sería el azul. Cuando metemos nosotros una sal en agua, las moléculas de agua rodean por el lado contrario porque fuerzas contrarias se atraen, ¿verdad? De tal manera que son tan fuertes que separan o rompen la molécula de cloruro de sodio, ¿sí? A pesar de que hay un rompimiento, no se puede considerar una reacción química, porque ni el sodio ni el cloro se juntan con otro átomo diferente, sino que solamente se separan y quedan aislados uno del otro. ¿Por qué quedan aislados? Porque se rodean por moléculas de agua que ya no deja que se vuelvan a juntar, ¿ok? Entonces las moléculas de agua rodean a cada uno de esos iones, obviamente por el lado contrario. Si el sodio es positivo, entonces se rodea por moléculas de agua por el lado negativo, o sea, por el lado del oxígeno.
Si el cloro es negativo, se rodea de las moléculas de agua, pero por el lado positivo, o sea, por el lado de los hidrógenos. De tal manera que ya una vez que se separa la molécula de sal, pues en realidad la molécula deja de existir tal como molécula. Por eso nosotros vemos que cuando se disuelve una sal, pues desaparece, ¿verdad? O sea, ya no vemos que exista un polvo blanco, en este caso, hablando de la sal cloruro de sodio, ¿sí? Si la sal es un polvo blanco como el cloruro de sodio, pues vemos que el polvo blanco desaparece, se hace transparente. ¿Por qué? Porque la molécula se separa, ¿ok? Esto ocurre con todas las moléculas de sal, ¿ok? Estamos poniendo cloruro de sodio porque es de las más comunes, pero todas las sal se van a separar en su anión y su catión y todas se van a disolver en agua, ¿ok? ¿Qué necesitaríamos hacer para que el cloro y el sodio se volvieran a juntar? ¿Evaporar el agua? Quitar las moléculas de agua, ¿verdad? Y la única manera de quitar las moléculas de agua es agregándoles energía para que se hagan gas y se vayan, ¿ok? Si nosotros evaporamos el agua, al final vamos a tener otra vez las moléculas de cloruro de sodio, porque cuando se va el agua, el cloro y el sodio se vuelven a encontrar y vuelven a formar su enlace normal. ¿Ok? Ahora vamos con las interacciones dipolo-dipolo. Estas son las moléculas, por ejemplo, las interacciones que hay entre las mismas moléculas de agua, ¿verdad? Que ya sabemos que la molécula de agua es un dipolo. Entonces, lea de Stefano. Voy. Bueno, interacción dipolo-dipolo. Las moléculas que tienen dipolos permanentes se atraen entre sí. El lado positivo de uno se siente atraído por el extremo negativo de la otra y viceversa. Estas fuerzas solo son importantes cuando las moléculas están cerca una de otra. Ok, entonces, aquí existe una interacción de rechazo y atracción dependiendo de la orientación de las moléculas. Acuérdense que en un líquido, por ejemplo, pues las moléculas se están moviendo lentamente, pero sí pueden moverse unas con respecto a otras, ¿verdad? El caso es que siempre existe una fuerza de atracción entre ellas. Esta fuerza es muy importante, ¿ok? Porque de esta fuerza de atracción entre estas moléculas depende también la fuerza que tengo que invertir para separarlas, ¿ok? Entonces, una sustancia con una fuerza de atracción muy grande, necesito entonces invertir mucha energía para poder vencer esa fuerza y separar sus moléculas. Entonces, eso viene como relación directa a el punto de ebullición. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, sustancias polares. Peso molecular, momento polar, que es, el momento polar viene siendo qué tan fuertemente están unidas las moléculas unas de otras. ¿Ok? Y el punto de ebullición. Aquí vemos, por ejemplo, que entre más grande es el momento polar o la fuerza de atracción entre las moléculas, la temperatura a la que ebullen o a la que se separan en estado gas también viene siendo más alta cada vez. ¿Ok? Entonces dice, entre más polar es la molécula, mayor es su punto de ebullición. ¿Sí? Sí se entiende por qué, ¿verdad? El punto de ebullición es la temperatura a la que yo tengo que elevar la sustancia para que su molécula se separe. Entre más fuertemente unidas estén las moléculas, unas con otras, mayor energía necesito para que se puedan separar, entonces necesito elevar más la temperatura. ¿Sí estamos? Estos son grados Kelvin. Ahora, fuerza de dispersión de London. Esta es otra
fuerza intermolecular. ¿Ok? Esta fuerza, a ver, aquí lo dice. Gallegos está. No está Gallegos para ponerle falta. Listo, Gallegos tiene falta. Menchaca, anda por ahí. Sí, profe. Lea, por favor. Fuerzas de dispersión de London. Mientras que los electrones en el orbital 1s del helio se repelen entre sí y, por lo tanto, tienden a permanecer lejos el uno del otro, sucede que de vez en cuando terminan en el mismo lado del átomo. Ok. Continúe. Continúe. Sí. En este instante, el átomo del helio es polar, con un exceso de electrones en el lado izquierdo y una escasez en el lado derecho. Ok, entonces, las fuerzas de dispersión de London se dan a nivel atómico, no tanto a nivel molecular. Son más comunes en los átomos. Entonces ya vimos que cuando tenemos un átomo, en este caso fue uno de helio, pero puede ser un átomo de cualquier sustancia, como los átomos están girando muy rápidamente alrededor del núcleo, en instantes los átomos se cargan de un lado, ¿ok? Obviamente que se están moviendo a una velocidad muy grande, pero en instantes los átomos se cargan de un lado y en ese instante el átomo se convierte apolar. ¿Por qué? Porque tiene exceso de electrones de un lado y del otro lado tiene poquitos electrones, pero está el núcleo que es positivo. Entonces, de donde tiene más electrones va a ser negativo y donde tiene menos electrones va a ser positivo. ¿Ok? Entonces dice, en ese instante el átomo de helio es polar, con exceso de electrones del lado izquierdo, o sea, negativo del lado izquierdo, y una escasez del lado derecho, positivo del lado derecho por el núcleo que es positivo y que queda más expuesto. ¿Ok? Continúe. Otro helio cerca, entonces, tendría un dipolo inducido en ella. Como los electrones en el lado izquierdo del átomo del helio 2 repelen los electrones en la nube en el átomo de helio 1. Entonces, ese átomo que ya está polar, ¿sí? Si tiene otro átomo cerca, lo va a inducir a que tome la misma configuración. ¿Por qué? Porque si el átomo, por ejemplo, el de la derecha es el primero que se polarizó, ¿ok? Del lado donde tiene más electrones es negativo, por lo tanto los electrones del átomo átomo de helio 1, que es el que se va a polarizar, son repelidos hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Porque las fuerzas aquí son negativas, por lo tanto las fuerzas negativas del lado derecho del átomo 1 se van a ir hacia el otro lado, ¿ok? De tal manera que los dos van a adquirir la misma configuración. Quintanilla. Ah, no, esa es baja. Quintanilla es baja. Pérez Villanueva. Sí, aquí estoy. Lea. Sí. Las fuerzas de dispersión de London o fuerzas de dispersión son atracciones entre un dipolo instantáneo y un dipolo inducido. Ok. Entonces, más o menos ya se en qué consiste el fenómeno este de la dispersión de London, ¿verdad? Continúe. Estas fuerzas están presentes en todas las moléculas, ya sea polar o no polar. La técnica de una nube de electrones a distorsionar de esta manera se denomina polarizabilidad. La tendencia, no la técnica. La tendencia de una nube de electrones a distorsionar de esta manera se denomina polarizabilidad. ¿Ok? Continúe. La forma de la molécula afecta la intensidad de las fuerzas de dispersión, moléculas largas y delgadas.
como N-pentano, tienden a tener fuerzas de dispersión más fuertes que las cortas y gordas, como neopentano. Esto es debido a la mayor área de superficie del N-pentano. Ok, perfecto. Entonces, aquí hay factores que afectan las fuerzas de dispersión del London. Si se fijan, son puros elementos, ¿verdad? Aquí están los diatómicos y los gases monoatómicos, o los gases nobles y los halógenos, que son los diatómicos. Y vemos que entre más es la masa molecular, el punto de ebullición es más alto, tanto en los diatómicos como en los monoatómicos. ¿Ok? Acuérdense que la fuerza de interacción entre las moléculas, o en este caso entre los átomos, está relacionado directamente con el punto de ebullición, porque el punto de ebullición es cuando las moléculas o los átomos se separan a estado gaseoso. Para separarlas a estado gaseoso, tenemos que haber vencido todas las fuerzas que las mantenían unidas en estado líquido. ¿Ok? Entonces, esas fuerzas que las mantienen unidas en estado líquido son las fuerzas, en este caso, para los átomos, las fuerzas de dispersión de London. ¿Ok? Entonces, observamos que entre más grande sea el átomo o entre mayor masa atómica tengan, o molecular en el caso de los diatómicos, mayor es su punto de ebullición. ¿Ok? Entonces, Mejía, ¿anda por ahí? Sí. Lea. ¿La de átomos? No, factores que afectan las fuerzas de London. Factores que afectan las fuerzas de London. Y luego abajo, sáltese el cuadro. La intensidad de las fuerzas de dispersión tiende a aumentar con el aumento del peso molecular. Átomos más grandes tienen grandes nubes de electrones que son más fáciles de polarizar. Ok. Entonces sí se entiende eso, ¿verdad? Entre más grande es el átomo, las nubes de electrones es más grande y el fenómeno de polarización se da con más frecuencia. Por lo tanto, entre más grande es el átomo, dichos átomos están unidos con mayor fuerza. Por lo tanto, necesitas mayor temperatura para separarlos. ¿Ok? Campos, ¿anda por ahí? Sí, aquí estoy. Lea. ¿Cómo podemos explicar esto? La serie no polar SNH4 a CH4 sigue la tendencia esperada. La serie polar sigue la tendencia de H2TE a través de H2S, pero el agua es toda una anomalía. Ok, entonces, Ay. anomalía. ¿Sí? Entonces, fíjense, tomando en cuenta que una molécula entre más grande o más pesada tiene mayor fuerza de atracción entre sus moléculas, la línea azul son sustancias no polares, la línea roja son sustancias polares. Entonces, en una sustancia no polar, entre más pesado o más grande es el átomo, mayor fuerza de atracción entre sus moléculas. En las sustancias polares también, pero tenemos que el agua se sale del comportamiento normal, porque a pesar de que el agua, de estas 4 moléculas, el agua es la que tiene menor peso molecular, es la que tiene por mucho mayor punto de ebullición. Quiere decir que sus moléculas están muy fuertemente unidas con respecto a las demás sustancias, a pesar de tener el menor peso molecular. ¿Ok? Entonces, ese comportamiento no es normal, es características que separan el agua de las demás sustancias. Hay varias características que hacen que el agua sea muy, muy especial. ¿Ok? Una es que, como ya vimos anteriormente,
tiene una gran capacidad calorífica, muy por arriba de las otras sustancias, ¿ok? El agua tiene una gran capacidad de almacenar energía, elevando muy poquito o alterando muy poquito su temperatura, ¿ok? Pero eso no tiene nada que ver con esto, ¿ok? Otra característica del agua muy especial es que el agua es la única sustancia en la que en estados líquidos tiene mayor volumen, no, en estado sólido tiene mayor volumen que en estado líquido, ¿ok? Eso tampoco es normal, porque en estado sólido las moléculas están más juntas, por lo tanto, si están más juntas, deben de ocupar menor volumen. Pero el agua se reestructura de una manera en la que, a pesar de estar en estado sólido, las moléculas ocupan mayor volumen que en estado líquido. Eso no es normal, solamente el agua tiene ese comportamiento, ¿ok? Entonces, si nosotros ponemos una sustancia en estado sólido dentro de la misma sustancia en estado líquido, la sustancia en estado sólido se va a ir hacia el fondo porque tiene mayor densidad que la misma sustancia en estado líquido. Pero el agua no. El agua, un hielo el agua sólida flota en el agua líquida, ¿ok? Quiere decir que el agua sólida tiene menor densidad que el agua líquida. Eso es una característica también que solamente el agua tiene, ¿ok? Por eso, si nosotros metemos un recipiente cerrado al congelador con agua, cuando se solidifica, se expande y generalmente pues va a reventar. Si está completamente cerrado, pues se va a reventar o se va a hacer como globo, ¿verdad? Porque el sólido ocupa mayor volumen que el líquido. Pero en este caso es otra característica especial del agua. El agua tiene mayor fuerza de atracción entre sus moléculas por mucho que las demás sustancias que son polares también. En este caso el H2S, el H2SE y el H2TE, que son ácidos los tres. ¿Ok? El H2O tiene una fuerza extra. Además de que es dipolo-dipolo, tiene la fuerza extra que es la que me habían estado mencionando ahorita, que la va a leer la compañera Alanis. Las interacciones dipolo-dipolo experimentadas cuando el hidrógeno está unido al nitrógeno, oxígeno o flúor son inusualmente fuertes. Siga. Llamamos a esta interacción puentes de hidrógeno. Ok, entonces, si es dipolo-dipolo quiere decir que es polar, ¿verdad? Pero cuando el hidrógeno está unido a un nitrógeno, a un oxígeno, en el caso del agua, o a un flúor, entonces esas interacciones son excepcionalmente fuertes y las llamamos puentes de hidrógeno, ¿ok? Entonces, no solamente el agua forma puentes de hidrógeno, también por el que es NH3 y el amoníaco también forma puentes de hidrógeno, ¿ok? Y si tengo amoníaco con agua, como en este caso en la tercera que tengo NH3 unido al agua, también forma puente de hidrógeno, porque lo importante es que sea el hidrógeno junto con otra molécula que tenga oxígeno, nitrógeno o flúor. En este caso, el ácido fluorhídrico también formaría puentes de hidrógeno. ¿Ok? Mejía, ¿ya leyó o no? Sí, pero si quiere vuelvo a leer. No. Si ya leyeron, díganme, porque aquí estoy así nada más estoy tanteando quién viene o no. Tabashi. El puente de hidrógeno se debe en parte a la alta electronegatividad del nitrógeno, oxígeno y flúor.
También cuando el hidrógeno está unido a uno de esos elementos muy electronegativos. El núcleo de hidrógeno está expuesto. Ok. Entonces, esta es una pequeña tablita de lo que vimos ahorita, ¿verdad? Cuando son moléculas polares, moléculas no polares, si tienen ion dipolo, si no tienen, hay moléculas polares y iones presentes, si no hay moléculas polares y iones, entonces son enlace iónico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando hay moléculas polares involucradas, si no, quiere decir que solamente tienen fuerza de dispersión de London. Si sí tienen moléculas polares, puede ser que nada más sean fuerzas dipolo-dipolo, o si en esas moléculas polares hay hidrógeno con nitrógeno, oxígeno y flúor, entonces son puentes de hidrógeno. Y aquí hay algunos ejemplos de sustancias que forman estas diferentes fuerzas de atracción. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar las propiedades físicas con respecto a las fuerzas de atracción. ¿Ok? Una propiedad física es, por ejemplo, ya vimos que es el punto de ebullición, pero vamos a ver otras. A ver, si ya leyeron, me dicen, Fragoso. Efecto de las fuerzas intermoleculares sobre las propiedades físicas. Las fuerzas de la atracción entre partículas pueden afectar en gran medida las propiedades de una sustancia o solución. Ok, continúe. Viscosidad. A la resistencia de un líquido a fluir se le llama viscosidad. Viscosidad. Okay, ahí parece. Mire, vamos a salir de una duda, porque muchas veces tenemos un concepto diferente de lo que es viscosidad, ¿sí? Asumimos que algo más viscoso, perdón. Algo más viscoso es algo cercano a lo sólido, o sea, más pesado y más denso. Por ejemplo, el petróleo crudo. ¿Se han visto cómo es el petróleo crudo? ¿Sí? No. ¿Nunca han visto el petróleo crudo? El petróleo crudo es como el chapopote, ¿sí? Es así, muy, muy espeso, ¿ok? Entonces uno asumiría que el petróleo es más denso que el agua. ¿Es más denso que el agua el petróleo? Pregunta. No, porque flota encima del agua. Exacto. El petróleo flota encima del agua, ¿sí? De hecho, todos los aceites que son más viscosos que el agua son menos densos que el agua, ¿ok? Por ejemplo, cuando hacen caldo de res, ¿ok? Cuando hacen caldo de res, la manteca de res, incluso que es sólida, bueno, cuando se enfría, se hace sólida, ¿verdad? La manteca queda en la superficie del caldo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Quiere decir que la manteca, a pesar de ser sólida, tiene menos densidad que el agua. ¿Ok? El aceite también flota en el agua. El petróleo flota en el agua. Entonces, sin embargo, son sustancias que son más viscosas, porque la viscosidad no tiene que ver con la densidad, tiene que ver con la resistencia de la sustancia a moverse o a fluir. ¿Ok? ¿Y por qué las moléculas fluyen más lento? Porque las sustancias viscosas generalmente están compuestas por moléculas que son cadenas largas, ¿ok? Entonces, imagínense que ustedes tienen una tina de
llena de ligas de 30 centímetros y una tina llena de canicas, ¿ok? Si ustedes tiran por las escaleras la tina llena de canicas, las canicas se van a mover libremente y van a bajar muy rápido las escaleras, ¿verdad? Si tiran la tina llena de ligas, ¿se van a mover igual las ligas que las canicas? No, pues no. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las ligas? Que no pasa con las canicas. Pues son más livianitas. Son más livianitas, pero eso no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que hace que las ligas vayan más lento? Que se adhieren entre sí y a la superficie de lo que se mueven. Y las canicas no se deslizan más fácilmente. Las ligas, como son largas, son cadenas largas, se enredan, ¿verdad? Se enredan y al enredarse, ¿sí? Tienen más fricción entre las moléculas y pues para que avance una tiene que jalar a la otra, ¿sí me explico? Entonces, para que fluya el masacote de ligas, pues tiene que ir más lentamente porque las ligas se van enredando unas con otras, ¿sí? Cosa que con las canicas no pasa, las canicas están sueltas y no están enredadas, son tan pequeñas que no se pueden enredar, ¿ok? Entonces, el fenómeno de la viscosidad es algo similar, pero a nivel molecular. O sea, por ejemplo, aquí está en la tablita de abajo, el hexano, pues tienes una cadena de 6 carbones, el heptano, 7 carbones, el octano, 8 carbones, el nonano, 9 carbones y el decano, 10 carbones, ¿ok? Son moléculas que van creciendo y la viscosidad, conforme la molécula se va haciendo más grande, la viscosidad también se va haciendo mayor, ¿ok? Aquí está en kilogramos sobre metro sobre segundo. O sea, este es fuerza sobre distancia por tiempo, ¿ok? ¿Qué tan rápido se mueve la sustancia? ¿Ok? Entonces, entre más cortita es la cadena, menos viscosidad tiene, o sea, más rápido va a fluir. Entre más grande es la cadena, más viscosidad tiene, o sea, más lentamente va a fluir. Por el ejemplo que les puse, entre más grande es, más se enreda la molécula una con otra y entre ellas mismas entorpecen su movimiento. ¿Ok? ¿Sí se entiende el concepto, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. ¿O hay dudas? La molécula de agua, pues nada más es un oxígeno con 2 hidrógenos y pues se mueve muy rápido, tiene muy poca viscosidad. ¿Ok? Entonces, dice, se relaciona con la facilidad con la cual las moléculas se pueden mover una sobre otra. Viscosidad aumenta si las fuerzas intermoleculares son fuertes y disminuye si la temperatura aumenta. ¿Ok? Ahora vamos a ver la tensión superficial. Ay, perdón. Miranda. Miranda, ¿no anda aquí? Falta. Onofre. Aquí estoy. Muy bien. La tensión superficial es la cantidad de energía necesaria para aumentar la superficie de un líquido por unidad de área. Ok. Entonces, la tensión superficial es la fuerza que se necesita para romper la superficie de un líquido. Para esto, antes de romperla,
la superficie se deforma, ¿verdad? Entonces, por eso dice aumentar la superficie de un líquido. La superficie se aumenta cuando nosotros deformamos la superficie, ¿sí? Porque aplicamos una fuerza sobre ella, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí en el vasito, ¿sí ven mi cursor? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Aquí vamos a suponer que tenemos agua en este matraz. Las moléculas que están en la superficie están ejerciendo una fuerza la fuerza de atracción entre ellas. Entonces, si yo aplico una fuerza sobre la superficie, esa fuerza va a tratar de separar las moléculas para penetrar dentro del líquido, ¿ok? Conforme mayor fuerza hay entre las moléculas, pues mayor fuerza de presión van a aguantar. Entonces ya vimos que, por ejemplo, el agua tiene fuerzas, tiene puentes de hidrógeno. Por lo tanto, el agua tiene mucha atracción entre sus moléculas. Por lo tanto, para separarlas necesito mayor fuerza de presión sobre ella. Por lo tanto, el agua tiene una tensión superficial muy grande. Quiere decir que puede aguantar mucho más fuerza sobre ella sin romperse, sin romper su superficie. Y eso lo vemos, por ejemplo, pues cuando tiramos una hoja en el agua o algo que se queda flotando en la superficie del agua sin romperse. En este caso nos ponen el ejemplo de los patinadores. ¿Sí han visto estos insectos que andan en el agua así como patinando? Sí, profe. ¿Sí les ha tocado verlos? Bueno, estos insectos en realidad no penetran el agua, sino que se deslizan en la superficie, ¿ok? Y aprovechan que si ellos dividen su peso entre sus diferentes patas, la presión en cada pata no es suficiente como para romper la tensión superficial, ¿ok? Y eso permite que los insectos anden por arriba del agua, ¿sí? Les dicen patinadores porque por lo mismo que casi no hay fricción, se pueden desplazar muy rápidamente. Obviamente, si un animal de estos lo metemos en un líquido que no sea agua, se va a hundir, sus patas se van a hundir, porque seguramente el otro líquido no va a tener la misma presión superficial que tiene el agua, por lo tanto, con el peso de cada pata va a ser suficiente como para romper la superficie y pues el insecto se va a ahogar, ¿ok? ¿Sí se entiende los dos? Mande. ¿Y en una Dígame. gelatina o ahí ya no aplica? ¿Una gelatina? Sí. Pues es que una gelatina ya es más, ahí sí es un estado más sólido que líquido. ¿Sí me explico? O sea, la gelatina no es un líquido, la gelatina es más sólido que líquido, definitivamente. ¿Ok? Entonces ahí pues no, ahí no hay tensión superficial porque pues un sólido, obviamente un sólido ofrece mucho más, hay mucho más fuerza de unión entre sus moléculas que un líquido, ¿ok? ¿Sí me explico? Aunque sea gelatinoso. Para penetrar una gelatina yo necesito aplicar cierta fuerza, pero ya no sería una tensión superficial, ya sería una fuerza de cohesión entre las moléculas del sólido. ¿Ok? Aquí están los cambios de fase. Ya vamos a terminar la clase. Aquí nada más importante, de líquido a gas, vaporización. De sólido a líquido, ¿cómo se dice? Melting, ¿qué es? ¿Cómo se dice de sólido a líquido? Nadie. ¿No se acuerdan?
Sería fusión, ¿no? Derretir, ¿no? Como que se derritió. Bueno, la traducción es derretir, pero el término sería fusión. Exacto. O sea, derretir no es correcto. El término correcto es fusión, porque se funde, ¿ok? El hielo se funde en agua. El acero se funde en acero líquido. ¿Sí me explico? Entonces, lo correcto es decir fusión. Y de líquido a sólido, aquí freezing sería como congelación, pero no es congelación, es... Si tengo fierro fundido y se hace sólido, ¿cómo decimos qué le pasa? ¿Se solidifica? Se solidifica, exactamente. Esa es la palabra correcta. De líquido a sólido es solidificación, ¿ok? De gas a líquido, pues ya sabemos que es condensación. De sólido a gas sin pasar por el estado líquido es sublimación y de gas a sólido sin pasar por el estado líquido es depositación, ¿ok? Continuamos con el viernes, ¿ok? Nos quedamos aquí en cambios de energía asociados con los cambios de estado. ¿Sale? Sí, profe, hasta luego. Nos vemos el viernes, chavos. Cuídense.